Roma, la gran Roma, perdía fuerza y poder, y no solamente el militar y el económico, sino también el de las ideas, el de la religión y el del imaginario. El paganismo se agotaba mientras emergía con fuerza el cristianismo desde el Mediterráneo oriental. ¿Cómo entró este cristianismo en la península ibérica? ¿Cómo se consolidaron las primeras comunidades cristianas? Los apóstoles de Occidente. La difusión del cristianismo comenzó sin solución de continuidad a su nacimiento, o así se narra en el Nuevo Testamento. Al principio fue un movimiento que se desarrolló en la Palestina del siglo I, aunque poco a poco se extendió hacia Egipto, Asia Menor y el Mediterráneo central. Coincidió con los momentos de mayor expansión del Imperio Romano, un vector imprescindible para tratar de comprender cómo se forjó una religión que terminaría por ocupar el mismo corazón de Occidente y ser determinante en su historia. La Hispania romana y pagana se vería convulsionada por la llegada de las nuevas ideas cristianas. ¿Pero por dónde penetraron? ¿Por dónde llegaron las primeras comunidades cristianas? Solamente hay fuentes fiables a partir de mitad del siglo III. Se trata de unas cartas que dirigen las comunidades hispanas al obispo Cipriano de Cartago con ocasión de la persecución de Decio y de la traición de algunos de los obispos, el obispo de Mérida y el obispo de León, Astorga, que habían abjurado del cristianismo obligados por la persecución de Decio y que ahora pretendían volver a ocupar su sede episcopal. Con certeza, por lo tanto, solamente se puede hablar de cristianismo en la península a partir del siglo III, lo cual no es óbice para pensar y probablemente el cristianismo existía desde mucho tiempo atrás. Santiago Apóstol es clave de la tradición cristiana en la península y en buena parte de Europa occidental. Algunos autores han afirmado que quien ocupa su sepulcro compostelano es Prisciliano, un heterodoxo que fue juzgado y ejecutado en Tréveris por sus ideas heréticas. En todo parece que hay más mito que certezas, más tradición que documentación fiable, ni escrita ni arqueológica. Se trata siempre de tradiciones de tarda antigüedad o ya de época medieval, que, bueno, pues como sabemos, ayudaron a reforzar toda la ideología cristiana en la lucha entre el cristianismo y la religión musulmana y la ocupación árabe. Pero no todo es niebla o sombra. La arqueología nos trae numerosos materiales con los que trazar siquiera un esbozo del primer cristianismo peninsular. ¿Qué nos puede decir el lugar arqueológico de Armea en su conjunto de la primera cristianización de Galicia? Pues nos puede aportar datos muy importantes. Primero por la cronología, sabemos que el forno, la santa, la sauna prerromana, se cristianiza y se convierte en una pequeña iglesia martirial en el siglo VI después de Cristo. Quiere decir que estamos en un momento muy antiguo y que ya vemos cómo esa invención de esa mitología cristiana está ya en una fase desarrollada con estos lugares de culto martirial. Sabemos poco de los siglos anteriores, IV, V, probablemente ya tendríamos esa cristianización emergente, pero es un momento todavía que no tenemos edificios, no tenemos elementos de culto claramente asimilables a ese mundo cristiano. El noroeste peninsular era un territorio alejado de los grandes centros de poder de Hispania, como Mérida o Córdoba. En estos momentos se celebra una importante exposición que explica los orígenes del cristianismo y que se titula Cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, que vamos a conocer. Esta pieza de bronce muestra el llamado Milagro de la Fuente, atribuido a San Pedro mientras estaba prisionero en la cárcel mamertina de Roma, un presidio terrible en el que también fue retenido San Pablo. Pedro fue ejecutado en Roma, según la tradición cristiana, en el año 67, al igual que San Pablo. San Pablo, Pablo de Tarso, había difundido el cristianismo en lugares como Éfeso, Pergé o Patara. En la exposición Cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, se han mostrado piezas que nos conducen al origen mismo del cristianismo y a su primera difusión. La primera cultura cristiana se manifiesta en símbolos, en imágenes, en temas iconográficos. En general,
se considera que todos estos símbolos se manifiestan en su plenitud a partir del siglo IV, ¿no? En las catacumbas, en los sarcófagos. Lo que hemos intentado con un análisis muy detallado de las fuentes escritas y de los primeros testimonios arqueológicos, que pueden ser inscripciones, pueden ser sarcófagos, las pinturas mismas de las catacumbas, es ver cómo esto en realidad parece mucho antes. Hay fuentes del siglo II en los que se están ya describiendo motivos iconográficos, por ejemplo, en anillos. Recordar que al inicio, como en el mundo hebreo, las Sagradas Escrituras dicen que no se pueden representar elementos. En realidad vemos que no, que la paloma, el ancla, el pez, el buen pastor, son elementos que ya muy rápidamente se difunden. En las fuentes los tenemos en el siglo II, a principios del siglo III ya se describe perfectamente, por ejemplo, escenas como las de Jonás. Yo he querido, porque me interesa mucho eso, ver si es cierto que es el siglo IV cuando empiezan a aparecer estas imágenes de manera sistemática, o si podemos pensar que esto ya aparece mucho antes. Los evangelios nos cuentan episodios de la biografía y sobre todo de la doctrina espiritual de Jesucristo. ¿Pero fue Jesucristo una figura histórica? ¿Se puede demostrar a través de las fuentes y de la arqueología su existencia real? En Urfa, la antigua Edesa, situada en el sudeste de la actual Turquía, existe la tradición de que el rey Abgar, enfermo de lepra, escribió un mensaje al mismísimo Jesús pidiendo su ayuda. La historia cuenta que Cristo le envió un pañuelo en el que se había reflejado su rostro. El rey sanó al ver el pañuelo. Entre los grandes mosaicos, como el de las Amazonas o el de Orfeo del Museo de Urfa, se puede ver uno que representa el rostro de Jesús. En Delfos, antiguo oráculo griego, existe una inscripción que nombra a Galión, procónsul romano, ante el que fue presentado Pablo en Corinto. Esta es la casa de la Virgen en Éfeso, según la tradición local. Recientemente se ha publicado un documento egipcio que muestra una oración mariana en el siglo II. En Éfeso está también la tumba de San Juan Evangelista, autor del Apocalipsis, considerado el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Los primeros textos del cristianismo son escasos y difíciles de interpretar. La simbología de las catacumbas, que en ocasiones corresponden a movimientos coetáneos como el gnosticismo, caso de Alejandría, complica el panorama. Hay una transferencia del mundo pagano al cristiano, una transmisión de la antigüedad a la nueva religión en símbolos y en interpretaciones religiosas, pero también hay un conflicto entre ambas formas de entender y vivir la experiencia religiosa. Este es el llamado Edículo del Santo Sepulcro, que se excavó cerca de la Catedral de Narbona, en Francia, un punto de la ruta de peregrinación entre Burdeos y Jerusalén. Se ha expuesto en Córdoba. Es una representación del Santo Sepulcro de Jerusalén, epicentro de la cristiandad, realizada en el siglo V. Constantino había construido el Santo Sepulcro el año 325 de nuestra era. En el primer cristianismo hispano, una figura brilló con luz propia. Se trata de Osio, obispo de Córdoba. Destacó primero en el Concilio de Elvira para después alcanzar una enorme influencia en toda la cristiandad, debida a su íntima relación con el propio emperador Constantino. Constantino es clave en la relación del cristianismo y el Imperio Romano. Unos años antes se había celebrado en Iliberris, probablemente Elvira, cerca de Granada, el primer concilio de la cristiandad. Al mismo había asistido Osio, obispo de Córdoba. Fundamental, no solo en la historia del cristianismo hispánico, sino en la historia del cristianismo mediterráneo. Es uno de los primeros concilios de los que tenemos las actas. Si hoy somos cristianos, es gracias a Osio que se organiza un primer concilio, fechado probablemente en el cambio de era, entre el 300, 302, 304, que nos habla
justamente de la existencia a inicios del siglo IV de una organización eclesiástica hispánica muy bien establecida. Si en el 300 o incluso antes era ya obispo de Córdoba, eso quiere decir que en Córdoba había una catedral. En el 323, cuando Constantino organice una gran reunión de obispos en Nicea, quien preside ese concilio es Osio. De pronto aparece como el consejero y mentor de Constantino, que desempeña un papel importantísimo para la concepción del cristianismo como lo conocemos hoy. Sin Osio, muy probablemente el cristianismo actualmente no sería lo que es. La esfera de Calcedonio fue una de las insignias del emperador Magencio. Se recuperó en 2005 en una excavación en el Monte Palatino de Roma. Había sido ocultada junto a otras divisas imperiales antes del derrocamiento de Magencio tras la batalla del Puente Milvio. Constantino era un usurpador, es un señor cuyo padre es emperador, pero que cuando su padre muere, sus militares le declaran, lo proclaman emperador mientras está en Britania, en York, y cuando llega a las murallas de Roma, historias de los mismos contemporáneos dicen que Constantino soñó o vio un signo en el cielo, un signo raro que él no conocía, y alguien, ¿por qué no Osio?, le dijo: eso es un signo de la divinidad, ¿ves? Es una X, G y una especie de P, Rho, y es el anagrama de Jesucristo, y le dice: inox signo pinches, con este signo vencerás. Hace pintar a sus soldados este signo que se convertirá en el primer cristianismo hasta que no es sustituido por la cruz, en el signo principal vinculado a la religión cristiana. Gana a Magencio y vence. En la primera mitad del siglo IV, Atenas era todavía una ciudad pagana. En su célebre academia cursó estudios el emperador Juliano, apodado el apóstata por haber renunciado a la fe cristiana. Hay quien piensa que la masacre de toda su familia, comenzando por su padre, por parte de Constancio II, que en el fondo era pues la cabeza visible en aquel momento del cristianismo, pues determinó que Juliano viera el cristianismo siempre con muy malos ojos. Pasó por varias escuelas de retórica y de filosofía de primera línea. Acabó siendo un verdadero defensor y un amante de la cultura helénica. Juliano era primo del emperador reinante en solitario, que era Constancio II, y en cierto momento Constancio se encuentra solo y lo llama como César, es decir, como ayudante en el gobierno. Se labra una fama y una figura de buen general y de buen gobernante, que es lo que acabará desembocando en que usurpe el trono. Fue nombrado Augusto por sus tropas. Uno de sus planes estrella era el famoso Edicto de Educación, en el que prohibía a los profesores cristianos impartir materias clásicas. Por lo tanto, al impedir a los cristianos formarse y llegar a los altos puestos, digámoslo así, a los que se accedía con educación, pues estaba marginando al cristianismo. Él intentaba reavivar los cultos paganos. Lo que buscaba era volver a la práctica de los sacrificios, de las fiestas paganas tradicionales. En su famoso también Edicto de Restauración, lo que pide y lo que manda es que se restauren materiales, templos, estatuas y prácticas en general de los cultos paganos. Lo que estaba planteando Juliano era una organización de las iglesias paganas, de los cultos paganos, que muchos han querido ver como paralela al cristianismo. Junto con eso, dentro del neoplatonismo, Juliano era un gran admirador de la teurgia, que buscaba, a través de artes mágicas y ritos iniciáticos, animar las estatuas, buscar un contacto directo con los dioses, con los demones y comunicarse con ellos directamente. Un elemento diferenciador del cristianismo peninsular es su elevado número de mártires. En Hispania es algo muy importante. Yo no sé si porque tenemos una importantísima cantidad de fuentes escritas específicas sobre ese tema, y me refiero a Prudencio,
que muy pronto, a principios del siglo V, empieza a hablar y hace listas de mártires: Santa Eulalia, San Francisco de Córdoba, Santa Justa de Rufina en Sevilla, Fructuoso en Tarragona. Hispania es un lugar donde muchas ciudades tienen su mártir, y eso ha dado lugar también a un cristianismo muy incipiente. El mitraísmo es una religión coetánea del cristianismo. Los legionarios la llevaron desde Oriente hasta Occidente. En pleno muro de Adriano, al norte de Inglaterra, se pueden ver los restos de un mitreo, de un lugar de culto dedicado a Mitra. Hoy en día se ha certificado que el cristianismo también se extendió con el ejército de Roma. El culto a Mitra tiene en la península varios casos genuinos: los mitreos de Lugo, Mérida, Carmona o el recientemente excavado en Cabra ponen sobre la mesa la realidad de la convivencia de cultos cristianos y paganos en Hispania durante largos periodos. La excavación de Cabra certifica que la presencia de una escultura de Mitra en una villa romana se debía en realidad a la profesión de fe mitraica de sus propietarios. Esta placa procede de Acinipo, cerca de Ronda, Málaga. Está fechada en el siglo VI. Contiene una menorá, un elemento de culto judío que remite al desaparecido Templo de Salomón, así como una probable representación de sus columnas, llamadas Jaquim y Boaz. El judaísmo y el cristianismo convivieron durante muchos siglos en la península ibérica. Incluso se ha planteado la posibilidad de que algunas sinagogas compartieron el culto con las primitivas iglesias cristianas. El Antiguo Testamento es el del libro hebreo, o sea que son esas historias que formarán parte compositiva, ¿no?, del mundo cristiano, son judías. Y no solo al principio, siglo II, III, sino en el siglo IV, en el siglo V, y tenemos piezas incluso del siglo VI que podrían ser piezas cristianas, simplemente son judías porque representan el menorá o porque tienen algún otro elemento. Hay elementos del mundo judío que seguirán siendo un referente importante para los cristianos. El Templo de Salomón. A veces se describen las iglesias utilizando elementos y vocabulario que sabemos eran parte del Templo de Salomón, que se fue destruido, pero que queda en el imaginario cristiano, ¿no? El Sancta Sanctorum, con el que se describe muchas veces el presbiterio de una iglesia, es un elemento procedente del mundo hebraico. Toda religión precisa de templo. Existe un vivo debate abierto sobre dónde construyó la cristiandad sus primeras iglesias. Este es el monasterio de Mor Gabriel, en la frontera de Turquía y Siria. Es del siglo IV, uno de los más antiguos de toda la cristiandad. Siempre se ha dado por supuesto que para ver las primeras iglesias del mundo hay que acudir a Oriente. Pérgamo, Mardin o el mismísimo Cairo son ejemplos documentados de ello. Ahora se debate si las primeras iglesias de Occidente pudieron construirse durante el siglo II. Hay fuentes escritas del siglo III que ya hablan de arquitecturas. Cuando Constantino en el siglo IV construía San Pedro del Vaticano y San Juan de Letrán, las iglesias mismas de Jerusalén, ya existía una tradición arquitectónica cristiana, no de la basílica pagana, sino de la arquitectura cristiana muy importante. Si no es por Roma, el cristianismo sería una cosa totalmente distinta hoy en día a lo que conocemos, ¿no? Cuando el cristianismo se encuentra con la necesidad de crear edificios para realizar sus ritos, que antes no los tenían, porque no podían, estaban perseguidos, en ese momento, ¿dónde miran los cristianos para construir los edificios? Las grandes basílicas de Roma están basadas en la basílica jurídica por antonomasia, la basílica civil de época romana. Pero si nos fijamos en esas iglesias de planta basilical, con un ábside, realmente el modelo que más se asemeja a ese es el espacio de representación de los emperadores o de los grandes aristócratas del momento, y es el ábside que se utiliza como elemento glorificante donde el emperador se muestra ante sus súbditos. Y ese mismo espacio glorificante, que además, siguiendo el mismo ritual que se llevaba en época romana,
con una altura mayor en el ábside, que el emperador está a una altura mayor, bajo la bóveda celeste que supone esa cúpula de cuarto de esfera del ábside, es donde va a estar Cristo. Es el espacio de culto importante en una planta que se asemeja, que es prácticamente igual al espacio de representación del emperador. Han salido de una gran persecución con los tetrarcas y ahora son una religión no oficial, pero sí oficiosa, permitida. Y de pronto se encuentran con que lo pueden desarrollar e incluso que el propio emperador Constantino empieza a desarrollarlo con las primeras basílicas. La fuente de inspiración no puede ser otra que la del paganismo, y especialmente los cultos mistéricos, que es lo más parecido al cristianismo. Y se inspiran, por ejemplo, en la iconografía. Tenemos figuras tan conocidas de los primeros momentos del cristianismo como el Buen Pastor, Cristo joven con el faldellín que aparece con el cordero sobre los hombros, que es la figura de Moscóforo, una escultura clásica. Está muy relacionada también con Atis, una divinidad vinculada a los cultos mistéricos, que se representa como un joven frigio con su faldellín, que es el compañero de Cibeles. Atis muere, es velado durante 3 noches por Cibeles, resucita y sus fieles sacaban en procesión a Atis y Cibeles a llevar a cabo la lavatio. Lavaban a las representaciones después de haber sucedido la hierogamia sagrada, la unión sexual sacra de las dos divinidades. Las termas de las bóvedas en San Pedro de Alcántara son unas de las últimas que se edificaron en Hispania. De clara influencia adrianea, son un caso único en el panorama peninsular. Está totalmente estructurado utilizando el número 8. Son 8 habitaciones de forma octogonal alrededor de una habitación central, siempre de forma octogonal. La gran duda la tenemos ¿por qué? Porque un edificio tan grande y tan estructurado está casi en el medio de la nada. ¿Tiene todos los elementos tradicionales de una terma, el caldarium, frigidarium, los tiene todos los elementos? Lo tiene todo, pero estructurado de una forma original. Tenemos más habitaciones calefactadas de las que se solía tener. Tenemos 2 hornos que tienen que calentar toda esta parte calefactada. Esta idea arquitectónica hecha de octógonos se viene probablemente de otro edificio, las termas de Antonino, que se encuentran en Cartago, donde encontramos la misma idea arquitectónica hecha con octógonos. Antonino Pío, el sucesor de Adriano, estamos más o menos en mediados del segundo siglo. El universo de las villas romanas merece especial atención. Con la decadencia del Imperio Romano, la vida se va trasladando al mundo rural. Se abandonan las ciudades y nacen las grandes villas. El cristianismo no fue ajeno a esta gran dinámica transformadora. En Hispania hay grandes villas como Noeda, en Cuenca, o La Olmeda, en Palencia. Me encuentro en Villa Antíopa, un extraordinario yacimiento romano a las orillas del Mediterráneo, en el Rincón de la Victoria, Málaga. Vamos a conocer cómo, durante la vida habitada de esta villa, se produjo un cambio de radical importancia en la historia, la entrada del cristianismo. Una villa que comenzó siendo pagana y que terminó siendo cristiana. Existe la posibilidad de que la Villa Antíopa fuera en realidad una villa marítima. Es un edificio construido a finales del siglo III después de Cristo y principios del siglo IV, y tiene una perduración no de mucho tiempo. Posiblemente se abandona ya a finales del V, del VI. Apareció en la escultura una Hermes báquica, evidentemente un dios pagano, Baco, precioso además, con doble barba. Efectivamente, en una de las habitaciones, pensamos que la habitación principal de los dueños, hay un mosaico cuyo emblema central aparece una escena mitológica que es Satir, Júpiter disfrazado de sátiro, seduciendo a Antíopa, una princesa tebana. Por tanto, es un episodio de los amores. Clarísimo que el origen es pagano. Pero ¿y por qué sabemos que también fue cristiana? En los depósitos de colmatación aparece una lucerna fechada en el siglo V con un crismón. A orillas del Mediterráneo, en San Pedro de Alcántara, se ubica esta espléndida basílica paleocristiana de Vega del Mar. La historiografía española tiene en la Basílica de Vega del Mar, en San Pedro de Alcántara, Málaga, uno de sus casos más reseñados y debatidos. La Basílica Paleocristiana y la necrópolis asociada a ella tiene un arco cronológico que iría en la necrópolis desde el 3 hasta el 8 después de Cristo,
y la basílica con varias hipótesis que irían entre el 4 y el 6 después de Cristo. Entonces es el momento en el que la religión cristiana se convierte en religión oficial del mundo romano y recibe importantes beneficios para poder construir sus templos, ¿no? Es una basílica de doble ábside, pero aparte una pila bautismal extraordinaria, ¿no? ¿Qué funciones cumplió este edificio y este lugar? Lo que se hace es monumentalizar algunos espacios. El ábside o baptisterio son, por ejemplo, dos espacios que se monumentalizan para realzar el uso ritual que se hace dentro de ellos. Es una basílica y una necrópolis, ¿no? Necrópolis que comienza antes en el paganismo y que se prolonga hasta la época visigoda prácticamente. Encontramos un rito de inhumación, pero con ajuar de collares, de anillos, pendientes, broches de cinturón y jarra cerámica, que lo que atestiguan es un uso cultural o acervo cultural visigótico y bizantino. Lo que nos está indicando es que durante los siglos IV, V, VI y VII, ese decrecimiento de la costa y económicamente de la costa, sin embargo, no se produce, ¿no? Aquí se mantiene la vida, por lo menos hasta el siglo VIII. Me encuentro en el baptisterio de la basílica, uno de los lugares más importantes, puesto que aquí se producía el bautismo de los nuevos fieles. Vemos una pequeña pila más antigua y llega esta gran pila, ¿no? Que es espectacular, monumental, de inmersión, con esta forma de cruz, esta forma pisciforme que la rodea. La evolución del cristianismo fue compleja, porque ese cristianismo primero vinculado a Roma se superpone el arrianismo del mundo inicial visigodo, lo que hace que sea un periodo especialmente intenso y apasionante. Este fragmento epigráfico se guardaba en los sótanos del Museo Arqueológico de Córdoba. Es un documento excepcional que nos habla de una de las primeras pandemias de la historia, la peste de Justiniano. La figura de Justiniano se hace muy presente en lugares como Dara, en Mesopotamia o la propia Estambul. El peso de Justiniano en la política y la religión del siglo VI es incuestionable. Los modelos sociales y artísticos de los imperiales o bizantinos influyeron decisivamente en pueblos como los visigodos. Su puesta en marcha de la recuperación del imperio dejó una profunda huella. La fundación de iglesias visigodas en la península tiene una parada obligatoria en la Sierra de Madrid. El yacimiento de El Boalo plantea nuevas cuestiones. Ya de antiguo se sabía que había una necrópolis visigoda en este Cerro del Rebollar y emprendimos una excavación arqueológica que tenía por objeto localizar un edificio que estaba asociado a la antigua necrópolis. Ahora hemos visto que se trata de una iglesia de época visigoda. El centro de culto se explica sobre todo por el paso de un camino que ya desde la prehistoria tenía que ser transitado, que luego se fosiliza en época medieval bajo la denominación de Cañada Real Segoviana. No tenemos constatación del poblamiento romano en esta zona de la Sierra de Madrid. Hemos podido realizar análisis de dataciones radiocarbónicas sobre las muestras óseas de los individuos enterrados en el interior de la iglesia. La mayor parte de las dataciones se van a la segunda mitad del 7, inicios del 8. Ahí tenemos ese debate historiográfico sobre el primer cristianismo, ¿no? En la época visigoda, que entre los especialistas que defienden que las iglesias se erigen en la segunda mitad del 7, mientras que hay otros especialistas que plantean que se deben de fechar a partir del siglo VIII. En el caso del Rebollar hemos podido asociar esas dataciones con carbono 14 con el ajuar funerario. Nos ha permitido saber que esa tipología se fecha en el centro peninsular en la segunda mitad del 7. Ya en la segunda mitad del 7, muy posiblemente el tipo de religión que se practica en este tipo de centros rurales será el catolicismo. Pero no solo la arqueología nos habla de este primer cristianismo en la Hispania romana. Afortunadamente también conocemos la existencia de importantes concilios que arrojan mucha luz sobre este interesante proceso. Los concilios hispánicos, desde Iliberris a Toledo, son una fuente fundamental para comprender el cristianismo peninsular, su construcción y desarrollo. Se trata de una documentación complementaria al registro arqueológico. Ambas investigaciones son esenciales para conocer el cristianismo primitivo en Hispania. A principios del siglo IV el cristianismo se asienta en la Hispania romana. 4 siglos después, a principios del siglo VIII, una nueva religión entra con fuerza en la península, el Islam. ¿Qué pasó con la comunidad cristiana?